Bueno, bienvenidos a todos a este primer episodio de Viva Canadá. Bueno, y en el primer episodio he decidido que quisiera contar mi historia, porque yo creo que nos vamos a escuchar mucho por este medio y yo creo que la manera más clara de que ustedes entiendan por qué se hace este podcast y por qué se tiene este espacio para contar historias es que yo mismo he sido testigo de la migración a Canadá. Yo mismo he sido testigo de ir paso a paso, de empezar con un sueño y llegar a la tan anhelada residencia o ciudadanía canadiense. Bueno, y les quiero compartir mi historia el día de hoy. Yo creo que siempre empieza todo con un sueño. Y para mí este sueño empezó el 31 de diciembre de 2015. Ese día yo generalmente no escribo mis propósitos para el año, pero para mí ese día fue especial porque fue casi que de las primeras veces que escribí mis propósitos de lo que quería lograr en el año 2016. Y una de las cosas que tenía supremamente clara era que quería estudiar en el extranjero. Y esto era una idea que yo traía desde hace ya tiempo. Esta era una idea que yo traía desde la universidad. En aquel momento, en el 2015, yo estaba atravesando por un periodo de mi vida en el que no quería estar estancado. Era un periodo de mi vida en el que yo quería salir adelante, quería hacer otras cosas. Entonces decidí que en el 2016 iba a viajar. Entonces yo creo que todo nace de la premisa de que siempre soñé con estudiar en el extranjero. Y bueno, gracias a Dios y gracias a mis padres, en el pasado había tenido la oportunidad de conocer otros países, en el pasado había viajado varias veces a Estados Unidos y conocía lo que era la vida en el extranjero. También una fuente de inspiración para mí también fue mi tío Carlos, un tío que tengo que vive en los Estados Unidos, mi tía Amparo. Y ellos viven allá en Estados Unidos y han llegado allá y han salido adelante. Entonces como que ellos también fueron una fuente de inspiración para lo que yo quería hacer en algún momento de mi vida, que era emigrar e irme a un país distinto a Colombia, irme a un país a salir adelante, a construir desde cero, y me parecía un reto muy interesante. Bueno, entró el año 2016 y yo dije, ¿a dónde me quiero ir? Bueno, pues no fue fácil tampoco decir me quiero ir a este país o al otro, porque pues uno tiene que tener en cuenta que una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que puede. Entonces ahí es donde viene de verdad el problema, y es que uno empieza a pensar que el peso colombiano no tiene tanto valor como digamos lo tiene el dólar o lo tiene el euro. Entonces uno empieza en vez de pensar en vez de pensar de dividir, empieza uno a pensar en multiplicar. Entonces uno empieza, el dólar americano vale tanto, el euro vale tanto, la libra esterlina vale tanto, y tal vez dentro de las primeras opciones, tengo que ser sincero, y no tenía a Canadá. Yo creo que las primeras opciones me daban que yo quería hacer una maestría en España, o también que quería hacer una maestría en el Reino Unido, que quería hacer una maestría en Francia, y pues al principio Canadá ni Estados Unidos estaban dentro de las opciones. En un momento dado, en Colombia, habían unas becas que se llaman las becas de Colfuturo. Yo creo que muchos de ustedes las deben conocer. Sin embargo, pues estas becas no son en realidad becas. No es que te vayan a dar gratis la educación, simplemente es una forma de incentivar que vayas al exterior a estudiar, pero con el compromiso de regresar. Y ese compromiso de regresar era tal vez lo que a mí no me gustaba de la beca, porque de todas formas yo dentro de mí planeaba de alguna forma quedarme y tal vez sacarle provecho a la vida en el exterior. Bueno, entonces decidí que iba a aplicar a una beca de Colfuturo, así fuera que me tocara devolverme a Colombia para pagar el préstamo, porque en realidad no es una beca, sino que es un préstamo, que eso es diferente. Entonces encontré una beca, encontré una universidad en Francia. Esta universidad pues ofrecía una maestría en emprendimiento e innovación, me acuerdo. Y esta maestría lo que me parecía muy bueno era que era en inglés. Entonces yo me iría a Francia y estudiaría en inglés.
Entonces el francés en aquel momento pues no era realmente mi fuerte, a pesar de que traté de hacerlo, traté de estudiar francés, pero era bien difícil. Y más bien para mí era más fácil hacerlo en inglés porque ya llevaba un pasado en el que había estudiado inglés desde niño en el Colombo, había estudiado inglés en el colegio, había estudiado inglés en la universidad. Entonces ya el inglés se me facilitaba más que empezar de nuevo en francés. Sin embargo, escogí esta opción en una universidad en Francia, cerca a los Alpes franceses, y pues quería irme para allá y apliqué a la beca de Colfuturo y tenía muchas esperanzas, sabía que lo estaba haciendo muy bien, tenía toda mi esperanza puesta en esa beca de Colfuturo para poder irme a Francia. Bueno, pues las cosas a veces no salen como uno lo planea. Y a veces el destino pues te sorprende con obstáculos y te sorprende con retos en los que tienes que salir adelante, ¿no? Y llegó marzo, la época en que iban a salir los resultados de las becas. Generalmente escogían a los 5 primeros con el mayor puntaje y pues bueno, no salí escogido, quedé en el puesto número 16 o 17 y esto para mí pues en un principio no causó mucha frustración. Pero me desbarató el plan. De un momento a otro yo quedé en la nada. De un momento a otro todo lo que había pensado durante el año, todo lo que había planeado durante el año para irme al exterior, pues quedaba desbaratado. Yo creo que aquí es donde uno se da cuenta que habrán obstáculos y habrán retos y habrán piedritas en el camino, pero no todo se acaba allí. Como se dice popularmente, se ha perdido una batalla, pero no la guerra. Entonces, para mí fue frustrante no tener la beca de Colfuturo, pero al mismo tiempo también tenía conocidos en otras partes del exterior, ¿no? en otros países. Y alguien conocido en Canadá me contó sobre Canadá, y más específicamente me contó sobre Vancouver. Y bueno, yo me empecé a animar un poco sobre Vancouver y me empecé a animar y leí sobre los programas de migración a Canadá, de los que seguramente tendremos tiempo de hablar aquí en este podcast. Y bueno, habían programas de migración muy interesantes. Y si bien yo la verdad no sabía nada de Canadá, sabía realmente muy poco de Canadá, decidí tomar esta opción e irme a Canadá. Decidí seguir los pasos de esta conocida en Canadá y me fui a la misma agencia de viajes, traté de irme por el mismo college y bueno, apliqué a este programa. Es un programa de negocios en un college privado. Lo que era positivo en ese momento era que el proceso para la visa canadiense no era tan complicado. Lo positivo en ese momento era que ya no estaba pensando en euros, sino en dólar canadiense, que eso es una gran ventaja, porque pues pensemos cuánto vale un euro. Un euro puede estar alrededor de los 4,000 pesos y un dólar canadiense en este momento debe estar más o menos sobre los 2,500 pesos. Entonces la diferencia ya era grande. Además, cuando me iba a ir para Francia tenía que pagar el 20% de la matrícula, el 20% de la maestría con mis propios fondos. Con ese mismo 20% que iba a pagar en Francia, alcanzaba a pagar todo el programa en Canadá. Eso de verdad que marcó una diferencia y yo creo que eso fue determinante. Bueno, volvamos de nuevo al proceso de aplicación a Canadá. Bueno, empecé mi proceso de aplicación a Canadá y para mí era fundamental irme en el año 2016, porque esa era la meta que me había fijado desde un principio. Yo me quería ir para el exterior. Por más que se trató de correr y todo esto, llegamos a noviembre. Noviembre es una fecha muy difícil en Canadá porque ya empieza a hacer mucho frío. Y sobre todo para nosotros que somos latinos, pues es un frío que no nos imaginamos hasta que en verdad sentimos. Es un frío que de verdad te va a congelar los huesos. Entonces, yo dije, si yo soy capaz de vivir el invierno canadiense llegando al principio, cuando todo es más difícil, pues yo creo que yo puedo salir adelante allí. Otro condicionante, otra cosa que sucedió en mi proceso de aplicación y es que yo iba seguro ya para Vancouver y pues tenía a alguien conocido en Vancouver y pues eso iba a facilitar mucho las cosas porque pues yo no conocía a nadie, yo no conocía ni siquiera cómo era Canadá, ni siquiera había investigado mucho porque mi idea, aunque suene un poco caprichosa, mi idea era irme a Canadá.
sin importar lo que pasara, sin importar cómo fuera. Yo no leí mucho, la verdad, y esto pues es algo que yo le recomendaría a alguien que lo hiciera si le estuviera aconsejando sobre venir a este país, y es que lea mucho, porque hay muchos recursos en línea, hay muchos podcasts, hay muchas cosas que se pueden escuchar sobre Canadá y sobre lo que es la vida real en Canadá. Entonces, en la agencia de viajes me llamaron y me dijeron que mi aplicación a Vancouver pues estaba aprobada, pero que había solo un problema, que en Vancouver para ese programa ya no habían cupos en el 2016. Y pues yo estaba con mi idea caprichosa, por así decirlo, de que tenía que irme en el 2016. Y me dijeron, hay unos cupos disponibles en Toronto. Yo, la verdad, siendo sincero, no había escuchado mucho acerca de Toronto. Sabía que Toronto era en Canadá, pero más allá de eso no sabía nada. Vemos los retos a veces como muy difíciles de pasar, y a pesar de que era un país nuevo y a pesar de que era una ciudad nueva, de que era otro idioma, de que era otra cultura, de la que no tenía mucha idea, decidí aceptar e irme al college, a la sede de Toronto, a estudiar negocios. Bueno, pues aquí es donde empieza de verdad la historia. Me dieron la visa salió aprobada, gracias a Dios. Hice las despedidas correspondientes con familia, con amigos, a todos los extraño mucho. Pero empezó esta aventura canadiense y me acuerdo mucho que tomé el vuelo era Bogotá, San Salvador, Toronto, y el vuelo de Bogotá salió retrasado como 5 horas, de tal forma que cuando llegué a San Salvador perdí el vuelo hacia Toronto. Esto marcó definitivamente el viaje, porque cuando llegué a Toronto, había perdido el equipaje. El equipaje mío se había quedado en San Salvador, porque finalmente yo estaba de verdad encaprichado con ese viaje, y lo que tuve que hacer para poder llegar a Toronto ese mismo día fue tomar un vuelo hasta Houston y de Houston volar a Toronto. Entonces, durante todo este enredo de vuelos, se me extravió el equipaje. Y cuando llegué a Toronto, pues bueno, llegué al frío extremo. Yo llevaba mi chaqueta, bueno, no es un frío extremísimo, pero estaba a 2 grados ese día y pues se sentía como a -3. Entonces, llegué a Toronto y sin equipaje. Y dije, aquí es donde empieza la verdadera aventura. Llegué sin equipaje, la maleta no aparecía. Entonces fue como si el destino me dijera, bienvenido a tu nueva vida, porque ese era el comienzo de lo que iba a venir después. Entonces yo dije, bueno, no importa, perdí mi vuelo, no importa, no llegó el equipaje, no importa, no habían cupos en Vancouver, no importa. No salió la beca en Francia, no importa, sigamos con la idea. Y yo creo que esa es una de las lecciones que te da la vida en esos momentos, y es que a pesar de que hayan tantas dificultades y que a pesar de que uno vea que las cosas como que se están torciendo y no quieren salir, pues si uno persiste, de alguna forma saldrá. Y más adelante, como yo creo dijo Steve Jobs en una conferencia muy famosa, yo creo que todos de pronto han tenido oportunidad de verla. Si no han tenido oportunidad de verla, pueden verla en YouTube. Y es que Steve Jobs decía que no podemos unir los puntos hacia adelante, sino que siempre tenemos que unir los puntos hacia atrás. Entonces es aquí donde uno se pone a pensar, ¿por qué pasó aquello? Bueno, aquello pasó por esto y esto. Entonces unimos los puntos hacia atrás. Entonces, ¿por qué no me dieron la beca en Francia? Porque debía venir a Canadá. ¿Por qué no me salió el cupo en Vancouver? Porque debía venir a Toronto. Más adelante veremos por qué. Llegué a Canadá y me estaba alojando en una casa de filipinos. Los filipinos son personas muy hogareñas y te ayudan mucho. Y para mí pues era interesante conocer una nueva cultura. Nunca había tenido el placer de tener contacto con filipinos, y esta familia pues que me iba a alojar por lo menos por los primeros 2 meses de estancia en Toronto. Yo apliqué para un programa de 1 año. Pues esta familia me acogió bastante bien y me ayudaron mucho al principio, sobre todo para empezar con abrir la cuenta de banco, tener un plan de celular, conocer cómo es el transporte público en la ciudad.
Entonces los primeros días pues fueron como de acomodación, los primeros días fueron como de llegar y saber cómo son las cosas. Es normal que digamos te sientas un poco solo, es normal que te sientas un poco perdido, sobre todo porque cuando empiezas a usar el sistema de transporte público es aquí donde empiezas de verdad a ver cómo es de diferente, por ejemplo, en relación a Colombia o en relación a Latinoamérica, donde los sistemas de transporte de pronto no están tan desarrollados. Entonces cuando empiezo a usar el transporte público de Toronto, la primera vez que salí, esto nunca se lo conté a nadie, es que me pegué una perdida terrible. Me perdí, no sabía dónde estaban las cosas, no sabía cómo llegar, además que en aquel momento pues yo creo que el celular no me estaba sirviendo porque no tenía todavía el plan. Pero de todas formas, pues bueno, eso te ayuda a conocer. Y yo creo que una de las mejores formas de conocer es caminando y perdiéndose. Entonces eso me dio como el principio de cómo iba a ser mi vida en Toronto. El 7 de noviembre, me acuerdo mucho, empecé mi aventura en el college canadiense, estudiando en inglés, que lo que me parecía de verdad muy interesante, me parecía increíble y me parecía hacer el sueño realidad, que eso era lo que yo quería. Yo quería estudiar en el exterior y más aún estudiar en un lenguaje que no fuera el mío. Entonces empezar a estudiar en inglés me parecía maravilloso. Todos sabrán que pues uno no tiene los recursos ilimitados y uno tiene que trabajar por las cosas. Y pues al principio en Canadá pues empecé a buscar trabajos, porque eso es una de las cosas maravillosas que te permite el permiso de trabajo, del permiso de estudio en Canadá. Y es que el permiso de estudio, dependiendo del periodo de estudio que vayas a tener, por ejemplo, si vas a estudiar más de 6 meses, podrías trabajar hasta medio tiempo. Entonces eso como que permite muchas cosas y te ayuda tal vez a solventar algunos de los costos que tienes en Canadá, porque eso es otra cosa que se debe mencionar. Canadá es un país muy bello, tiene unas ciudades pujantes, unas ciudades muy desarrolladas, un nivel de vida altísimo, pero también el costo de vida es muy alto. Entonces es aquí donde empieza uno a ver que si bien va a vivir muy bien, también le va a tocar trabajar muy duro. Y tal vez es eso lo que mucha gente no dice o mucha gente se le olvida. Y es que para vivir a este nivel de vida tienes que también trabajar muy duro. Bueno, empecé a buscar un trabajo y pues mi objetivo era como empezar un trabajo sencillo. E incluso recuerdo que alcancé a pensar en aplicar a una tienda de videojuegos para ser vendedor. Y a mí no me parecía mal empezar con el salario mínimo. Pensemos que en este momento el salario mínimo canadiense pues cambia de acuerdo a la provincia. En este momento el salario mínimo canadiense está sobre los $15 en Ontario. Entonces $15 por hora, pues no me parecía mal. Me parecía que para un trabajo de medio tiempo, pues era una posibilidad interesante que se debía explorar. No apliqué finalmente porque una persona muy, muy influyente en mí, que era un profesor que se llamaba Mark Long, que fue mi primer profesor en el college, que me dijo, bueno, Henry, ¿y tú qué hacías en Colombia? Yo le dije, no, Mark, pues yo era profesor en Colombia, yo enseñaba economía, siempre para mí la docencia ha sido una pasión. Entonces, para mí ser profesor es una de estas grandes cosas de la vida que me llena totalmente, y también pues es una tradición familiar. En mi familia tenemos muchos profesores, mi papá, mi abuelo, los hermanos de mi abuelo, todos tenemos en la vena de la enseñanza, de la docencia. Entonces para mí era muy importante continuar con eso. Entonces Mark Long me dijo, si lo puedes hacer en Colombia, lo puedes hacer en Canadá. Me dijo, Canadá es el país de las posibilidades. Y aquí hay una lección grandísima, y es que a veces nos desestimamos nosotros mismos sin siquiera tratar de hacerlo. Nosotros mismos nos descalificamos, nosotros mismos decimos, no, pero ¿cómo voy a aplicar a eso si yo estoy nuevo en este país? Bueno, pues es que no pierdes nada. Y así mismo fue que lo hice. Me busqué un sitio web canadiense donde se pudiera aplicar a trabajos, me registré mi hoja de vida y pues bueno, empecé a aplicar y encontré justamente un trabajo como profesor en una escuela privada en Toronto. Yo de lejos lo veía como muy difícil, por lo que les digo que uno siempre se desestima hasta uno mismo. Pero bueno, así fue que
empecé este tema de buscar un trabajo y apliqué a este trabajo como profesor de economía sin muchas esperanzas, siendo sinceros, para obtener el trabajo. Yo llevaba 10 días en Canadá, no creía pues que me iban a dar el trabajo. Pero aquí es donde empezamos a atar los puntos hacia atrás y me llamaron a la entrevista. Me parecía increíble que yo llevaba 10 días en Canadá y ya iba a tener una entrevista en inglés, cosa pues que nunca había tenido, o tal vez había tenido roces en cuanto a buscar un trabajo en el que te hacían alguna pregunta en inglés, pero no toda una entrevista en inglés. Bueno, me preparé, busqué textos, leí cosas, tal vez aprendí algo de vocabulario, eso me ayudó mucho. Llegué a la entrevista y la entrevista pues era con una señora que era la directora de una escuela, aquí una escuela privada internacional. Y pues ella era muy, muy amable y yo le conté que yo llevaba muy poco tiempo en Toronto y fue muy comprensiva. Y a pesar de todo eso y a pesar de que mi inglés tal vez en aquel momento no era del todo muy bueno, yo logré entender la mayoría de las cosas y supe expresarme y yo creo que Dios me iluminó mucho también. Hice la entrevista, salí de la entrevista, me parecía que cada paso que daba era un proceso realizado, me parecía que cada paso que daba era una enseñanza, era muy importante, me parecía que cada paso que daba era como una lección de tal vez lo que iba a venir o de lo que podía venir, y a pesar de que ya había hecho la entrevista y que estaba en proceso mi aplicación, yo veía ese trabajo un poco lejano. Bueno, aquí es donde viene otra vez otra sorpresa de la vida. Me llamaron y me dijeron: Henry, bienvenido a esta escuela, la escuela se llamaba TAI. Bienvenido a esta escuela, vas a ser profesor de economía, tu horario va a ser de 5 de la tarde a 8 de la noche. Yo estaba realmente extasiado, estaba muy feliz, porque no me lo podía creer. Llevaba 15 días en Canadá, y me habían dicho que ya era profesor, que había sido elegido dentro de los candidatos, incluyendo candidatos canadienses, para enseñar en esa escuela internacional. Me acuerdo que no sabía qué hacer aquel lunes 21 de noviembre, nunca se me olvidará esa fecha, porque era mi primera clase y nunca había dado una clase en inglés. Sí había enseñado en español muchísimas veces, pero en inglés nunca. Bueno, llegué a la escuela, entré al salón y hubo varias sorpresas aquí al momento de entrar al salón. La primera sorpresa era que yo me esperaba estudiantes tal vez canadienses, pero era una escuela internacional y no había ningún canadiense, eran todos estudiantes de la China, eran todos chinos, y eso al principio me asustó un poco porque no sabía si me iban a entender, no sabía si yo les iba a entender. Pasó la clase, Dios me iluminó mucho, yo creo que también tuve mucha confianza en mí. Eso tal vez es un tema mental, es un tema de uno mismo, de programarse, de que uno es capaz, de que uno lo puede hacer. Entonces la primera clase pues fue un reto, sobre todo por el tema del inglés. Ellos me entendían todo, pero yo no les entendía mucho porque el acento de los chinos a veces es difícil de entender al principio. Los siguientes días para mí en el trabajo en la escuela pues fueron extenuantes, por así decirlo. Mientras mis compañeros en el college pues disfrutaban de la experiencia canadiense y salían a muchos lugares, yo más bien me quedaba estudiando para tal vez ofrecer una mejor clase, tal vez para mejorar. Yo veía a mis profesores en el college y trataba de imitarlos, trataba de imitar su forma de enseñar en inglés, su forma de enseñar los conocimientos, porque dentro de todo yo estaba estudiando negocios y estaba enseñando economía. Entonces eso me sirvió mucho para hacer una conexión ahí. Bueno, seguí enseñando economía en esta escuela y después tuve la oportunidad, me ofrecieron de enseñar otro curso, pero este curso ya no era economía y yo en la universidad había estudiado economía y pues me sentía muy cómodo haciéndolo. Y aquí es donde viene otra lección. Cuando estés demasiado cómodo, es ahí donde debes empezar a cuestionarte. ¿Por qué estoy tan cómodo? ¿Y cómo puedo salir de esto que llaman la zona de confort? Mi zona de confort era enseñar economía. Estaba tranquilo, sabía los conceptos, tenía que esforzarme, pero no era tanto. Y me ofrecieron enseñar un curso de contabilidad. Y me asusté.
me asusté y me puse muy nervioso, y a pesar de que estaba la oportunidad lista para enseñarlo y tal vez para que tuviera un poco más de horas y un salario mejor, pues rechacé la oferta. Y yo creo que me arrepiento en aquel momento, y me arrepentí, porque uno es ahí donde viene otra lección de vida, y es, si no lo sabes, apréndelo, porque la mejor forma de aprender algo es cuando lo aprendes para después enseñarlo. Y yo creo que eso es una lección de vida que después vendría a mí más adelante, cuando me tocaría de nuevo decirle que sí a ese curso de contabilidad sin saber mucho. Mi experiencia en las escuelas canadienses pues siguió creciendo, gracias a Dios, me renovaron el contrato, después pasé a enseñar a otra escuela. He tenido la oportunidad pues de ir creciendo en las diferentes escuelas. En el college mis estudios pues pasaron en realidad a un segundo plano. Para mí era muy importante el estudiar en inglés, el estudiar otra cosa, el diploma que estaba haciendo, pero yo pensaba en mí más como un profesional y más como un profesor, y me parecía increíble ser un profesor en Canadá. A pesar de que estuviera enseñando tal vez en nivel básico, estaba enseñando en grado 12, pero yo me apuntaba a mí mismo a hacer algo más, a llegar al college o a llegar a enseñar a una universidad. Y eso yo creo que es donde empiezo yo a ver cómo mis sueños empiezan a proyectarse, cómo yo mismo como persona me empiezo a proyectar. Bueno, pasó el primer año en Canadá, me gradué del college y eso para mí fue muy importante, pero yo quería seguir viviendo en Canadá. Y es aquí donde uno debe tener en cuenta varias cosas. La primera, cuando usted se vaya a venir a Canadá y si su plan es quedarse en el largo plazo, obtener la residencia, aplicar por el sistema de migración canadiense, el federal o el provincial, de que tendremos más tiempo para hablar más adelante en el programa o en otro episodio, usted tiene que ver que hay una diferencia entre estudiar en un college que es público y en un college que es privado. ¿Por qué? Porque los college pequeños, generalmente son los privados, estos college lo que te ofrecen es un programa de un año, pero no puedes extender, no puedes aplicar a un permiso de trabajo después de estudiar en el college privado. Y eso es algo que a mí no se me dijo al principio. Al principio no se me dijo que yo no podía aplicar a un permiso de trabajo, porque ¿qué es lo que sucede con el sistema de educación canadiense? Cuando vienes a estudiar a un college público, supongamos estudias durante un año. Después de estudiar durante un año, ese college público te va a ayudar porque te va a dar tu diploma y tú ante el gobierno canadiense, ante la autoridad de migración, puedes aplicar por un permiso de trabajo que se llama el Postgraduate Work Permit. Entonces este permiso de trabajo lo que te va a permitir es trabajar durante el mismo tiempo que estudiaste. Entonces si estudiaste durante un año o durante 2 años, te va a salir un Postgraduate Work Permit por 1 año o 2 años de acuerdo a lo que hayas estudiado. Pero esto solo sucede si estudias en un college público. Si es el tema de privado, ahí es donde está el problema. ¿Cuál es la diferencia entre estudiar en el college público y el college privado? Generalmente es el precio, porque lo que te vale estudiar en el college privado durante 1 año es lo que te cuesta estudiar en el college público por 1 semestre. Entonces la diferencia pues es más por el tema de costos, pero sí se debe tener en cuenta de acuerdo a lo que sean tus planes. Si tu plan es venir a Canadá y estudiar durante 1 año y volver a Colombia o volver a tu país en Latinoamérica o volver a tu país de origen, pues bueno, el college privado no es una mala opción. Pero si tu objetivo es venir a Canadá para conseguir, digamos, la residencia o quedarte de forma permanente, debes pensar en un college público. Yo creo que esto más adelante lo exploraremos en el programa. Pero aquí estaba el meollo del asunto. Este era el problema para mí. El problema era que se me acababa mi estancia en Canadá, pero yo me proyectaba a mí mismo como más allá. Yo quería más. Bueno, aquí es importante también decir que al ver mi experiencia en Canadá, al ver que las cosas en Canadá estaban saliendo bastante bien, mi hermana también decide venir a Canadá durante 1 año, pero más adelante en el podcast tendremos
opción, tendremos la oportunidad de escuchar en ella misma su propia historia sobre cómo fue venir a Canadá y cómo fue volver a Colombia, porque pues Canadá, pues si bien abre las puertas para todos, no todos pues deciden quedarse en Canadá. Yo me proyectaba verme más allá, más adelante, así que debido a ciertas cosas de recursos y estas cosas, pues decidí aplicar a otro college privado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede? Porque hay otros programas migratorios que te permiten aplicar por los puntos, así hayas estado en un college privado. Entonces esto se vuelve una oportunidad. Entonces yo lo vi como una oportunidad de seguir estudiando, pero al tiempo de seguir trabajando y de seguir proyectándome y de seguir ganando esta experiencia en Canadá. Bueno, al momento de aplicar al nuevo college, también pues tuve la gran oportunidad de que me admitieron, pero esta vez no para estudiar, sino para trabajar ya a nivel de college en Canadá. Eso para mí fue un salto muy grande, porque yo dije, ya estoy dando pasos hacia adelante. Ya había tenido la oportunidad de enseñar en muchas escuelas, ya tenía en mi hoja de vida más de 5 escuelas con diferentes cursos, había dado cursos en economía, en negocios internacionales, en contabilidad, había dado cursos en muchas cosas, y ya tenía la oportunidad de dar ese salto grande que yo quería, que era ir al college a enseñar en el college. Bueno, es aquí donde sale este salto grande y empiezo a enseñar en un college, pero como siempre digo, no todo es color de rosa, y es aquí donde uno se empieza a preguntar por qué pasan las cosas. Cuando empecé a enseñar en este nuevo college, es un college que se llama Hanson College, que es un college público-privado. Ya más adelante tendremos tiempo para hablar qué es público-privado. Pero bueno, empecé a enseñar en este college, pero tenía solo un pequeño problema. Y es que este college, su sede no quedaba en Toronto, quedaba en un pueblo cercano a Toronto que se llamaba Brampton. Es un pueblo al que puedes ir en carro y te puedes tomar media hora, 40 minutos, pero debido al sistema de transporte, más o menos me tomaba alrededor de 2 horas o 2 horas y media llegar a dar la clase. Puntos a favor y puntos en contra. Era una experiencia mayor, era una experiencia que valía más. Punto en contra, viajaba durante 2 horas de ida, 2 horas de vuelta, 4 horas para enseñar durante 3 horas. No más el viaje afuera de Toronto me costaba ida y vuelta más o menos $20, porque tenía que coger bus intermunicipal que valía más de acuerdo a la distancia. Entonces, pues era como un esfuerzo que hacía para dar el paso más allá, para ir más allá, y pues es un esfuerzo que hoy día digo valía la pena, porque yo tenía, imagínense, esa clase a las 8 de la mañana y más o menos tenía que estar saliendo de mi casa más o menos sobre las 5:30, a veces sobre las 5:20, dependiendo del clima, a veces a las 5, 4:50 de la mañana, dependiendo pues porque ustedes saben que aquí en Toronto pues tenemos ese tema de la nieve, y aquí en Toronto tenemos pues ese tema del invierno, y pues los servicios de transporte se retrasan y el metro sufre retrasos, y yo lo que menos quería era que en esta primera experiencia en college dando clases pues estuviera tarde. Bueno, todo se empieza a dar, me va bien en el college, sigo estudiando, y aquí es donde la vida me vuelve a sorprender, porque tal vez dentro de las cosas que yo menos pensaba al llegar a Canadá era en de pronto establecerme, y yo quería establecerme, pero no pensaba en una familia, no pensaba en un matrimonio, no pensaba en casarme, y pues el amor te va a sorprender en el momento en que menos lo piensas, y el amor te va a sorprender en el lugar que menos lo esperas, y pues así fue. En Toronto mismo me sorprendió el amor y conocí al amor de mi vida, y siempre dije, si yo me caso, yo quiero casarme con alguien como de mi cultura, de mi país, porque pues si bien hay opciones con otras personas en el extranjero y todo esto, pero tú siempre para mí era muy importante como las tradiciones, la cultura, la familia, la forma de ver las cosas, la forma de ver la vida, y pues conocí al amor de mi vida, que seguramente me va a escuchar y estará escuchando este programa, María José, y pues así fue.
María José llegó a mi vida y fue como también una de las grandes sorpresas y uno de los grandes puntos que uno vuelve a atar hacia atrás. Entonces, ¿por qué no salió lo de Francia? ¿Por qué no salió Vancouver? ¿Por qué no salió esto? ¿Por qué no salió aquello? ¿Por qué me tuve que quedar? ¿Por qué hice el esfuerzo para quedarme? Y es aquí donde uno ata los puntos hacia atrás. Entonces, bueno, pues vino María José y tuvimos un noviazgo muy, muy lindo. Y en febrero de 2019, pues sí, señor, sonaron campanas de boda. Y María José y yo, que nos conocimos aquí en Toronto, María José también es colombiana, tuvimos la oportunidad de casarnos aquí en Toronto. Mis padres vinieron, era la primera vez que ellos venían a Canadá, era la primera vez que me visitaban en Toronto, y eso a mí me parecía excepcional, me parecía un sueño hecho realidad. Como que empezaba a ver que todo este esfuerzo, todos estos bloques de trabajo se iban acumulando y se iba construyendo el futuro que yo quería en un país extranjero. Bueno, durante el año 2019 ya llevaba casi 3 años en Canadá, seguía enseñando en las escuelas, ya tenía varias escuelas con las que estaba trabajando. En el college, pues si bien tuve la oportunidad de enseñar, solamente fue un curso, no me renovaron, pues fue algo que fue difícil de aceptar, pero que es algo que sucede mucho. Y es que en el college pues es a otro precio, es a otro nivel, y pues lo que me parece a mí fantástico y es que el estudio, la experiencia que yo tenía en Colombia pues toda fue válida aquí en Canadá, y eso le pasa a mucha gente en muchas profesiones, no puedo afirmar que de todas, pero bueno. Seguí trabajando en Canadá durante ese año 2019, siempre recibiendo pues el apoyo de mis padres, el apoyo incondicional de mi familia, de mi hermana, el apoyo incondicional de Dios que siempre me bendijo, toda mi familia, mi esposa ahora. Entonces yo seguía proyectándome y yo quería llegar a ese sueño que era enseñar y estar de forma permanente en un college, tal vez en la parte administrativa, porque pues si bien yo había estudiado economía, tenía una maestría en administración y pues yo quería como aplicar eso y no quería quedarme siempre enseñando en las escuelas. Y de nuevo vuelve este concepto mío como este tema de filosofía de que si te sientes muy cómodo es hora de cambiar. Si estás muy cómodo en lo que haces, trata de cambiar, porque tal vez si cambias la forma de ver las cosas, pues las cosas cambian de forma. Me acuerdo mucho de este dicho: si cambias la forma de ver las cosas cambian de forma. Entonces es importante que cambiemos cuando estamos tal vez en el momento más cómodo de nuestra vida. Entonces fue muy importante para mí arriesgarme, y me arriesgué a aplicar a posiciones administrativas en algún college. Tuve la oportunidad, gracias a Dios, de empezar en este año 2020, apenas inició la pandemia, en un college de forma permanente donde soy coordinador de un programa. Enseño mis clases, inclusive de contabilidad, en las que me acuerdo mucho cuando dije a la contabilidad no, y después me tocó decir que sí, y ahora es cuando veo por qué debí haber dicho que sí, porque en este momento lo que enseño es contabilidad. Y siendo sincero, así es la vida: cuando no quieres caldo te dan 2 tazas. Cuando estaba en la universidad decía, nunca quiero estudiar más contabilidad, no me gusta esta materia. Y aquí estoy enseñando contabilidad. Me tocó aprender para poder enseñarla. Entonces, todo este viaje a Canadá ha sido un proceso maravilloso, ha sido un proceso fantástico. Y bueno, este es el podcast que yo quería desarrollar para que todos sepamos cómo es la historia de las personas que vienen a Canadá. Y yo creo que la cereza que se le pone a este pastel es en el año 2020, en enero, cuando junto con mi esposa recibo la residencia canadiense. Y aquí esto es un momento mágico que me hace erizar la piel, y es que cuando te dicen
felicitaciones, bienvenido a Canadá. Te dan esa residencia canadiense y ves como todos los esfuerzos de años de trabajo, todos los esfuerzos de años de levantarse temprano, a estudiar, a trabajar, a veces a suprimir tu vida social un poco, a veces a dejar a la familia, a veces a dejar a los amigos, a veces a estar tan solo, a cambiar de cultura. Todos estos retos como que al final cobran valor, y es como te digo y como lo decía Steve Jobs, atamos los puntos hacia atrás. ¿Por qué? A veces no entendemos el porqué de muchas cosas, pero es ahí cuando nos damos cuenta por qué pasaron las cosas. Y cuando te dan esa residencia, uno se siente maravilloso, uno se siente feliz, agradece a Dios, agradece a sus padres, agradece a la vida por la oportunidad que tiene uno de vivir en este país maravilloso. Y bueno, este es el podcast que se crea con la idea de compartir todas estas historias con ustedes, con la idea de compartir las vivencias, no solo las vivencias personales, sino las vivencias de personas que han vivido diferentes procesos. Por ejemplo, aquí en este podcast tendremos espacio para escuchar las historias de gente que ha venido a través del refugio, gente que ha venido por el asilo político, gente que ha venido con su familia como estudiante, o gente que ha venido como profesional, gente que ha tratado de aplicar a la ciudadanía o a la residencia canadiense a través de los programas, con y sin abogado, gente que nos va a contar sobre los programas de Canadá. Yo creo que esto es un podcast que va a contar historias, que eso es lo más importante. Yo les agradezco mucho que nos hayan escuchado el día de hoy, y bueno, si alguna persona tiene alguna pregunta, si alguna persona quiere saber más sobre cómo venir a Canadá, si alguna persona quiere que yo le dé algún consejo, si quiere escuchar de pronto otra historia a través de mis palabras, los invitamos pues a seguirnos y a escucharnos. Los invitamos a que nos sigan en redes sociales, también en Facebook, por ejemplo, estamos como Viva Canadá Podcast, @Viva Canadá Podcast, todo pegado. En Instagram estamos como Viva Canadá, o nos pueden encontrar en Instagram como Viva Canadá 2021. Y también tenemos un correo electrónico en el que nos pueden mandar sus inquietudes y sus cosas si quieren. Está vivacanada2021, todo pegado, @gmail.com. vivacanada2021 @gmail.com, todo pegado. Ahí nos pueden enviar sus inquietudes, y también si quieren participar de este programa, porque este podcast está abierto a las historias de todos. Todos tenemos una historia y todos podemos contar una historia, que ninguna historia es sencilla, ninguna historia está llena de color de rosa, ninguna historia existe donde todo es fácil, donde todo sale a la perfección. Yo les doy las gracias por acompañarme el día de hoy y los sigo invitando a que nos continúen escuchando aquí en Viva Canadá.